Roberto Vitali, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario. Un gusto que esté en el programa. Un gusto, Antonio, que me hayas invitado y te lo agradezco como siempre. Bueno, estamos en un marco de conflicto a nivel internacional que, bueno, a varios líderes principalmente parece servirle, ¿no? En otra época se hablaba de un escenario más ordenado, todo más armadito, de alguna forma, que incluso servía para el buen comercio y la globalización. Bueno, hoy la globalización está siendo puesta en cuestión y están estos líderes como Putin, como Trump, algunos ya vienen de antes, como estos mismos dos que voy nombrando, pero hoy con otro cariz, más belicosos, más violentos, más agresivos, no solamente en los discursos, sino también en los hechos, lo que torna al escenario mundial en un contexto de constante conflicto y hasta anarquía, si uno quiere. Sí, esto es cierto, pero hay matices, porque cada conflicto tiene su matiz, Ujú, ¿no? No es lo mismo conflicto de Ucrania con Rusia que conflicto de Israel con Irán. ujú, Son conflictos distintos. ¿Y por qué interviene Estados Unidos? Bueno, sí, hay intereses que vienen permanentes en el Golfo, ¿no? Que son todos ujú. países, digamos, de alguna manera sujetos a la égida de Estados Unidos. Y, por otro lado, está el caso que bien relata en su artículo del diario ABC Juan Manuel de Prada, Ujú. hace 2 días, muy buen artículo, donde, bueno, evidentemente Trump, que llegó al gobierno promoviendo la no belicosidad de Estados Unidos, llega y hace guerra. ¿Por qué? Bueno, todos hablan del Epstein Gate, ¿no? Ujú, El que se vio obligado. Entonces, ¿a quién le conviene ese caos? Le conviene a las grandes corporaciones. ujú. Y las grandes corporaciones son las dueñas de lo que nosotros creemos que son las grandes empresas. ¿Y quiénes son? Bueno, BlackRock, Vanguard, esas son las grandes corporaciones, que a su vez tampoco son los dueños de esas corporaciones. Nos tenemos que remontar a siglos pasados, ¿no? Ahora, Podemos hablar solamente, de Rothschild, de la claro, nobleza negra de Venecia, en ahora, fin. ¿solamente le conviene a las grandes corporaciones o a los pueblos también? Porque acá, pensándolo de forma objetiva, en momentos de guerra los pueblos suelen hasta tener hasta casi pleno empleo, ¿no? Eh, La Segunda Guerra Mundial es un ejemplo de esto, ¿no? No estoy justificando la matanza ni mucho menos, no, pero no, no, en no. momentos donde cae el empleo, principalmente en Estados Unidos, con una economía En Estados decaída. Unidos, eso es un abordaje distinto. Ujú. En Estados Unidos Digo que la guerra es buena está, generadora de empleo, digamos, ¿no? y es buena eliminadora también de competidores. Porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la toma, hay otra teoría, ¿no? Son todas teorías, acá es muy difícil saber la verdad. Pero Estados Unidos toma primero Venezuela con facilidad, Ujú, porque Irán no es Venezuela, y para asegurarse no solo el propio petróleo, que Estados Unidos es muy rico en petróleo, tiene una gran reserva, y además ahora tiene una cantidad de shale enorme, sino además para ahogar a China, que se proveía de Venezuela y de Irán. ujú, Por eso China lo único que puede hacer para no entrar en guerra es darle apoyo logístico a Estados Unidos. claro. Esto generaría un retraso, que es la única forma que tienen de retrasar la industria china, es cortándole la energía, que es lo que China no tiene. Ujú, ujú. ¿Está? Y la energía barata la conseguía en Venezuela y la conseguía en Irán. Por supuesto que tiene una gran provisión desde Rusia, pero se le limita mucho. Ujú, En consecuencia, eso hace más competitiva la industria norteamericana. Pero esto no es popular en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta esto. No ujú, es popular esta guerra en Estados Unidos. No se ve ningún costo-beneficio, porque esa posibilidad puede generar esta circunstancia económica que vos mencionás a largo plazo. ujú. Pero en el corto plazo no va a generar Bueno, empleo. y hablando de economía, este programa está saliendo grabado hoy viernes, pero ya al primer día del conflicto se dispararon las acciones de las compañías petroleras, Y sube el no barril so- de petróleo, algunos dicen que puede alcanzar los $100 sí, a eso, y caen las bolsas mundiales, digamos, abonando este escenario de anarquía al que decíamos. bueno, yo lo que te puedo decir es al día de hoy. Ayer no fue tan grave la bolsa, Ujú. a pesar de lo que se dice, no es tan así. Claro, Llegó a tocar a $82, que claro, porque yo vi subió y después barriles, bajó.
Yo vi barriles de 114, de 118, creo que el máximo es $125. Ujú, En el anterior conflicto con Irak, ujú, allí llegó a eso, ujú, a 114 o 122, no me recuerdo bien exactamente, 114 seguro. ujú, No subió de esta manera. El conflicto se va a prolongar, pero lo que pasa es que ahora hay muchísimo más petróleo en el mundo. Tengamos en cuenta que se encuentran todos los días petróleo, se encuentra todos los días petróleo. Apareció en Guyana, apareció en ujú. Vaca Muerta, aparece en Shale en Pensilvania, en fin, aparecen los esquistos bituminosos en Canadá, que por eso también se lo quiere anexar al estado de Va- Alberta, a va- Estados va- Unidos. Vamos Sí. a un momento de suba de los commodities, no Bueno, solamente hay una petróleo, teoría, sino los granos también, porque algunos decían, y producto de la depreciación del precio de la soja, bueno, vamos a precios como los 90, ¿no? Que para Argentina fueron nefastos, por otra parte, pero paréntesis aparte. ¿Vamos a una suba de los commodities a nivel internacional? Bueno, hay dos teorías al respecto. En cuanto al petróleo, el efecto todavía a día de hoy, ya que va grabado, tengo que Ujú, decirlo, a día de hoy no puedo hablar del viernes porque este conflicto es muy variable, ujú. eh, tuvo un impacto, Todo un pero impacto. no devastador. Tuvo un impacto en la Lockheed Martin, tuvo un impacto en Palantir, que es la empresa de espionaje Mm, norteamericana, con buenos ujú, crecimientos bursátiles en esos días, empresas que venían deprimidas. ujú, Bien, o sea que la industria norteamericana bélica ujú, va en alza, pero los commodities, dependiendo de su escasez. Por ejemplo, va a haber un problema grave con las tierras raras, ujú. que va a ser un nuevo commodity. Sí, Que son litio, etcétera, fundamental para los celulares y para el, toda tecnología. el litio y después las tierras raras, que son microminerales, que valen números esotéricos. La otra vez estaba leyendo un número que ni conozco los nombres, te digo la Ujú, verdad, pues son bien complejos, bien químicos, que valen $100.000 el gramo, ujú, porque no hay. De esto, China posee el 40% y el 20% de las reservas probadas de tierra rara está en Brasil. ujú, Con lo cual el 61% no le pertenece a Estados Unidos. Esto es una desesperación porque Estados Unidos tiene su principal industria de la tecnología. Entonces, esos commodities seguro que van a aumentar. Probablemente aumente el litio, pero el litio está cooptado por por contratos sumamente perjudiciales para países como Argentina. ujú, Eh, las empresas explotadoras de litio, sean chinas o sean norteamericanas, lo que pagan es apenas un 3%, ujú, que es la regalía de la provincia en donde está. Y eventualmente el impuesto a las ganancias que determinan ellos en destino, no en origen, no acá, no lo pesamos nosotros, cuánto ganaron ujú. y cuánto valió. Entonces, eso es un precio muy manejado. Si vamos al petróleo, bueno, esa es una variable que se le puede parar. En cuanto al aumento, sí. Por ejemplo, el trigo como este año nunca vendió Argentina a tan buen precio. Hay que remontarse a los años 40 Ujú, para vender esos precios. Son precios realmente muy competitivos y vendió muchísimo. Y la salvó en cierta parte en enero al enorme drenaje de dólares que tuvo Milei, ¿no? ujú. Con 7.000 millones de dólares de liquidaciones de trigo. Roberto Vitali, muchas gracias. Bueno, un gusto, como siempre. Muy amable.